7 de octubre de 1571. Estamos ante la mayor ocasión que vieron los siglos, en palabras de don Miguel de Cervantes y Saavedra. En el Golfo de Patras, más conocido por todos como Lepanto. En ese lugar, una escuadra aliada pretende frenar el ímpetu irrefrenable de la sublime puerta otomana. Durante todo el siglo XVI, los turcos, los otomanos, se constituyeron en el máximo peligro para la cristiandad. Parecían invencibles. Sus naves surcaban el Mediterráneo sin apenas oposición. El sultán orgulloso lucía sus blasones de guerra por buena parte de ese Mediterráneo y soñaba con la conquista de Europa. Los genízaros, convertidos en ariete de aquella tropa musulmana, provocaban el terror en las filas cristianas. Finalmente, los estados pontificios, Venecia y España, la potencia dominante de aquel siglo XVI, unieron sus armas para enfrentarse a la sublime puerta. Al frente, a la vanguardia de la escuadra aliada compuesta por más de 200 galeras, se situó un jovencísimo almirante, su nombre Juan de Austria, hermano natural del rey Felipe II. Con muy pocos años, pero con un magnífico porte, con exquisita galanura, supo asumir la difícil misión que le iba a convertir en uno de los grandes héroes de la historia europea. Juan de Austria supo dirigir muy bien sus naves y, apoyado en la veteranía de almirantes como Andrea Doria o el mismísimo Álvaro de Bazán, supo dar un golpe maestro a las ambiciones turcas en el Mediterráneo. La batalla de Lepanto no fue tan decisiva como algunos quisieron ver, pero sí que en efecto parece que sirvió para frenar, o por lo menos quemar, chamuscar, las barbas del sultán. Frente a las 206 galeras cristianas, se situaron unas 220-230 galeras musulmanas. Las formaciones eran fabulosas, fantásticas. La línea de combate era una auténtica soflama multicolor. Y es que la ambición de unos y otros no iba a cejar ni un solo paso. La verdad es que no querían perder esa batalla porque sabían que se jugaban mucho. Se creó una línea de combate de varios kilómetros. Y en el albor de ese 7 de octubre de 1571, Juan de Austria supo aleccionar a sus hombres para que se lanzaran con determinación a un combate singular. En los inicios de aquel día, las escuadras se divisaron y pronto chocaron. Tras múltiples estrategias y maniobras, las galeras de uno y otro bando se vieron enzarzadas en combates crueles, terribles. Las bajas de aquel día se cuentan por millares. Más de 30.000 en el bando otomano, más de 9.000 en el bando cristiano. Frente a las flechas envenenadas lanzadas por genízaros y estupendos arqueros musulmanes, se encontraban los eficaces arcabuceros cristianos y sobre todo, la fuerza de los tercios españoles. 5 horas de lucha sin cuartel, 5 horas de refriega, pero el punto culminante lo encontramos en el versus de hoy. Juan de Austria frente a Ali Bajá o Ali Pachá. Los dos comandaban sus naves capitanas, en los cristianos la Real, en los turcos la Sultana. Dos impresionantes galeras que, como movidas por la magia, pronto se divisaron. Un sortilegio extremo hizo que se provocara que se creara un pasillo marítimo para que las dos galeras surcaran el mar hacia su encuentro definitivo. La que llevó la iniciativa fue la sultana turca. Ali Bajá ordenó enfilar proa hacia la Real. El impacto fue brutal.
El espolón de proa de la nave musulmana consiguió atravesar 4 hileras de bancos donde remaban los galeotes, la chusma, como se decía entonces. Las dos naves quedaron unidas en un destino común. Finalmente, el colosal, el brutal impacto, el brutal choque, consiguió hacer una plataforma de combate de más de 110 metros de longitud. En el bando cristiano, Juan de Austria contaba con el apoyo de unas pocas galeras que le iban a suministrar hombres, municiones y sobre todo esperanza. En el bando otomano, otras tantas galeras apoyaban a Ali Bajá, al comandante de aquel día. Otros almirantes otomanos como Uluç Ali o Dragut merodeaban la zona. El resultado era incierto. Se combatía en todo el ancho del frente, pero todos estaban pendientes de aquel enfrentamiento entre enemigos íntimos. Juan de Austria y Ali Bajá. Durante minutos, tensos minutos, aquella plataforma de combate se convirtió en un auténtico infierno. Flechas, nubes de flechas desde un lado, arcabuzazos, certeros tiros desde otro. Los muertos se podían contar ya por cientos. Ofensivas por parte cristiana, contraofensivas por parte musulmana. No se sabía bien qué podía ocurrir. Cada refuerzo, cada galera que llegaba para apoyar a uno u otro bando, constituía pues una nueva ofensiva, un nuevo contraataque y decenas de muertos tras él. Nadie quería abandonar, nadie quería rendirse. Sabían que la suerte de aquel día, de aquella batalla, se estaba celebrando entre la sultana y la real. Los hombres de Juan de Austria avanzaban implacables. Los arqueros de Ali Bajá rechazaban causando una enorme mortandad con sus flechas envenenadas. La masacre era continua. La sangre de los muertos teñía el mar que rodeaba a la real y a la sultana. Pero finalmente los balazos y la fuerza de los tercios españoles se fue imponiendo. En una ofensiva, muchos hombres, muchos soldados españoles saltaron a la sultana y comenzaron a cercar las posiciones donde se encontraba Ali Bajá. Los hombres del turco lucharon hasta el final. Su guardia personal le escoltó hasta la muerte. Hicieron pagar muy cara la osadía española. Pero en el puesto de mando de la sultana había quedado solo Ali Bajá con unos cuantos leales. Los arcabuceros españoles apuntaron bien y comenzaron a disparar. El almirante turco recibió 7 impactos de arcabuz y aún así continuaba luchando. Era un auténtico tigre humano. No quería abandonar este mundo sin llevarse por delante a unos cuantos enemigos españoles. Pero finalmente el sultán turco fue abatido y cayó al suelo. Un soldado marbellí, un soldado español malagueño llamado Andrés Becerra, se apropió del blasón de guerra turco y un galeote seccionó la cabeza del musulmán. El último gesto de este combate tremendo, desaforado, fue el galeote enseñando la cabeza cortada de Ali Bajá a Juan de Austria. Este, en una acción que le honra, no quiso hacer mofa de aquella cabeza y ordenó al galeote que la lanzara al mar. Juan de Austria mostró cierto asco ante la acción del galeote, no quiso aplaudirla. De esa manera también se rindió homenaje al enemigo que con tanto ardor había luchado. El desastre para la escuadra turca fue total. De las 230 galeras, unas 180 fueron hundidas, apresadas, solo unas pocas consiguieron regresar a puerto. Y en ese puerto fueron desarboladas en territorio turco a fin de evitar la captura de los cristianos. Se pensaba que los cristianos podían llegar hasta tierra turca e iniciar allí una suerte de ofensivas, pero no lo hicieron.
Juan de Austria ordenó regresar a puerto seguro para evaluar las pérdidas. Casi 9.000 soldados habían muerto en combate o víctimas de las flechas, del veneno, de las heridas. 9.000 muertos, 30.000 en el bando turco. Miguel de Cervantes, soldado de los tercios, a bordo de la galera marquesa, había recibido también algunos impactos que inutilizaron su mano izquierda. Afortunadamente le quedó la derecha para seguir escribiendo. Pero siempre recordó aquello como la mayor ocasión que vieron los siglos. Y nombres para la historia: Andrea Doria, Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Miguel de Cervantes. Pero no olvidemos que los turcos también se batieron con gloria y que prosiguieron con sus conquistas por el continente. Eso sí, no volvieron a ser un peligro real en el Mediterráneo. Y la suerte de aquella acción decisiva, la victoria de aquel día, se la debemos a Juan de Austria y a sus valerosos tercios. Hoy en nuestros enemigos íntimos de la historia, dos bravos guerreros: Juan de Austria versus Ali Bajá. Ariete de aquella tropa musulmana provocaban el terror en las filas cristianas. Finalmente, los estados pontificios, Venecia y España, la potencia dominante de aquel siglo XVI, unieron sus armas para enfrentarse a la Sublime Puerta. Al frente de Andad. Parecían invencibles. Sus naves surcaban el Mediterráneo sin apenas oposición. El sultán orgulloso lucía sus blasones de guerra por buena parte de ese Mediterráneo y soñaba con la conquista de Europa. Los genízaros, convertidos en ante a la vanguardia de la escuadra aliada compuesta por más de 200 galeras, se situó un jovencísimo almirante, su nombre Juan de Austria, hermano natural del rey Felipe II. Con muy pocos años, pero con un magnífico porte, con exquisita galanura, como Lepanto. En ese lugar, una escuadra aliada pretende frenar el ímpetu irrefrenable de la Sublime Puerta otomana. Durante todo el siglo XVI, los turcos, los otomanos, se constituyeron en el máximo peligro para la cristiandad. 7 de octubre de 1571. Estamos ante la mayor ocasión que vieron los siglos, en palabras de don Miguel de Cervantes y Saavedra. En el Golfo de Patras, más conocido por todos